una a cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y dejemos que sea Dios el primero en hablar en esta mañana. Escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó, y cuando salían de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a un costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, el maestro te llama. Él dejó su manto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le contestó el ciego: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Vamos a manera de oración a entonar este canto. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Que descienda tu Espíritu sobre este lugar y sobre cada uno de estos hijos tuyos que hoy vienen buscando una respuesta, que hoy vienen buscando la sanación. Que tu palabra, Señor, sea esa medicina que los restaure, los sane y los disponga a tu seguimiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Tomen asiento, por favor. Les repito lo que les dije al principio, que a lo mejor no se entendió muy bien. En ustedes veo a mis padres. Mi padre, en paz descanse. Mi mamá, que quizá me está viendo. Que yo viví su dolorosa separación. Y hubiera querido que escucharan esta conferencia. Que no escucharan tantos sermones donde los hicieran sentirse una basura, una araña fumigada que no merece ni siquiera ser un bicho rastrero en una iglesia. Hubiera querido que un sacerdote los tratara con misericordia y delicadeza ante su ya de por sí difícil situación. Hoy voy a hablarles a ustedes como hubiera querido que le hablaran a mis padres, como hubiera querido que le hablaran a tantas personas que hoy veo distanciadas de Dios, que no quieren saber nada de la iglesia, porque lo único que recibieron fue maltrato, incomprensión. Por eso, basándonos en el texto que acabamos de proclamar, la curación del ciego Bartimeo, esta conferencia se titula A ti, separado, divorciado, vuelto a casar, ánimo, levántate, Jesús te llama. Ay, no tenemos transmisión, pero bueno. ¿Ya? A ti, separado, divorciado, vuelto a casar, vamos a identificarte con ese ciego sentado a la orilla del camino que pide la sanación de parte de Jesús. Tenemos el caso de un ciego, sí, un invidente, alguien que está privado del sentido de la vista, pero en la Sagrada Escritura, ciego no solamente es aquel que no puede ver, ciego es aquel que no puede ver el plan de Dios, que no alcanza a discernir lo que Dios quiere en su propia situación. Porque ojalá todas las cosas fueran como debieran ser. Ojalá que todos siguiéramos el camino indicado, ojalá que ninguno nos saliéramos del molde. Pero, en fin, cuando las cosas no han salido como esperábamos, cuando las cosas no son del todo ideales, entonces Dios no tiene ningún plan para nosotros. Entonces ya estamos excluidos de su camino de salvación. No, señores. Somos ciegos si no alcanzamos a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aun a pesar de la dolorosa situación por la que puedes estar atravesando. Por eso esta sanación es para ti. Por eso hoy el Señor tiene un mensaje para ti, que has sufrido, que le has batallado y que buscando consuelo, ayuda, donde se supone que lo encontrarías, quizá lo único que encontraste fue repudio y maltrato. ¿Alguien se identifica con esa situación? A ver, no se balconeen, nomás levanten el dedito así, así como para yo darme cuenta, sin balconearse así en chiquito nomás. Bueno, más de algunos. Bueno, para no adelantarnos tanto. Los ciegos en tiempo de Jesús, imagínense, en aquella época tener una discapacidad, la que fuera, ser cojo, estar leproso, estar ciego, significaba estar completamente al margen de la sociedad. No había ninguna oportunidad para ti, ni de trabajo, ni de tener algún lugar, ni en algún asunto religioso, ni social. Simplemente estabas destinado a ser un discapacitado, un marginado. Y la triste mentalidad de aquel tiempo: estás así porque algo habrás hecho. Seguramente Dios te está castigando. Si estás así, es por tu culpa o por las culpas de tus padres que tú estás pagando. Triste la mentalidad de aquella época, pero afortunadamente estamos ya en el 2019 y las cosas han cambiado mucho. Y ahora tenemos esta famosa cultura de la inclusión. ¡Qué bueno! Donde quiera, no hay banqueta donde no haya rampas para los que vienen en silla de ruedas. Se están implementando en el metro, en los camiones, espacios privilegiados para ellos. Para personas mayores, mujeres embarazadas, invidentes, tienen su lugar reservado en el transporte público. ¡Qué bueno! Dime, híjole, esto a todos nos ha pasado. ¿A poco no vas en alguna plaza o en algún lugar buscando desesperadamente estacionamiento y ya le diste como 10 vueltas hasta que dijiste: ¡ay, por fin encontré un lugarcito! Y ¡uy! Es para discapacitados. ¡Ay! Te da mucho coraje, pero en el fondo dices:
qué bueno que ya se les tome en cuenta a estas personas. Hay olimpiadas especiales para discapacitados, escuelas especiales para estas personas, catequesis especial. Ya muchas parroquias también tienen catequesis especial para estos niños. Dentro de las cosas buenas que hay en nuestra generación, en nuestra época, es la cultura de la inclusión. Bendito sea Dios que estamos en esta época, de modo que ya no se te debe llamar una persona discapacitada. Más bien, se ha de hablar, son personas con capacidades diferentes. Tú tienes otra habilidad que vas a explotar. Careces de una cosa, pero Dios te ha dotado de otras para que puedas seguir desarrollando tu propia misión en la vida. Qué bueno que ya tenemos esa mentalidad. Lo triste aquí del asunto sería la pregunta, si a personas, ya no digo con capacidades diferentes, para personas en situaciones diferentes, ¿hay un lugar en la iglesia para personas divorciadas, separadas, para los vueltos a casar? Y puedo todavía decir una larga lista de situaciones especiales, o también les llaman situaciones irregulares. A lo mejor esa palabrita la traen ustedes atravesada, ¿verdad? Es que tu situación es irregular. Pues por muy irregular que sea, pues es mi situación, ¿qué quieren que haga? Tu situación irregular te hace estar así, en las puertas de la iglesia, tocando una puerta que no se abre. Digo, no se te prohíbe el acceso, ni mucho menos, pero te han hecho sentir que no tienes lugar en la comunidad cristiana por la situación que estás viviendo. ¿Por qué nuestra cultura ya le ha dado tanto lugar a personas con capacidades especiales? Porque hay que considerar, nadie por su gusto está así. Nadie por su gusto es ciego o no puede caminar o tiene alguna dificultad. Nadie por su gusto es así. De igual modo, ¿quién de ustedes es divorciado por su gusto? Tú eres divorciado nomás porque eres muy soberbio, muy egoísta, porque te gustó ser así, porque le diste la espalda a Dios, te valió y echaste su gracia a la basura. A ver, ¿por eso? ¿Eso es lo que te hace estar en la situación donde estás ahorita? De por sí han sufrido mucho, y donde se supone que encontrarían algo de consuelo, de acogida, solo encontraron rechazo. ¿Y sí? Y más duele cuando antes eras una persona entregada a Dios, que vivía firmemente su fe. Aquí puede haber de varios, quienes nunca se acercaban y que cuando empezaron sus problemas buscaron ayuda y pues ahora menos se acercarán. Pero pienso en aquellos que antes eran catequistas o ministros o tenían algún apostolado, algún ministerio, eran bien vistos en la comunidad, pero pasó esto, que no tenía que pasar, pero pasó. ¿Y cómo los hicieron sentirse? Yo conozco un buen amigo que es músico, comprometido y creyente. Y pues como músico también empleado en una comunidad por su profesión, pero cuando su matrimonio se vino a pique, pues también su trabajo, de modo que el sacerdote le dijo, pues ¿sabes qué? Ya no puedes trabajar aquí porque estás viviendo en pecado. Ah, caray. Oiga, pero ¿y los servicios que ofrezco en la música? Pues no, es que no es testimonio. No es testimonio. Órale, pues no es testimonio. Y aquello para lo que se preparó tantos años, su vocación de servir a la iglesia con la música litúrgica, ahí se vio truncada porque no era testimonio. Tú ya no puedes ser catequista, tú ya no puedes venir a los grupos, tú ya no puedes ser la secretaria aquí de la parroquia. Bueno, he conocido casos peores. Recientemente, a la notaria de una parroquia la corrieron no porque se divorció, porque se casó. Hágame favor. Pero bueno, habemos cada padrecito, que Dios guarde la hora.
Pero en fin, tú bien lo sabes. ¿Has sentido las puertas abiertas de la iglesia en tu propia situación? O más bien, ¿has sentido rechazo, discriminación? Bueno, entonces, ¿que la iglesia no es incluyente? Pues mira, déjame decirte, el primerito en ser incluyente, antes de que nuestra sociedad anduviera con todas esas ondas de la inclusión, el primerito y el más y mejor incluyente de todos los tiempos, ¿sabes quién era? Sí, Jesús. Nadie fue tan incluyente como Él en su época y en la nuestra. Él, que vivía en una sociedad caracterizada precisamente por ser excluyente, donde la mujer relegadita en su casa y a cuidar sus niños no puede opinar, no puede hablar, no puede tener ningún papel relevante ni en la religión ni en la sociedad, Jesús llama mujeres a su seguimiento y los pone como modelos a seguir. Cuando los judíos creían que la salvación era exclusiva para ellos y por lo tanto excluían a los extranjeros, Jesús pone a un samaritano, extranjero y acérrimo enemigo del pueblo, como un modelo de lo que Dios quiere que hagamos. A un centurión dice: ni en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este pagano. A una mujer sirofenicia que pide la curación de su hija, dice: mujer, grande es tu fe. Los niños que ellos no producen, ellos no se pueden saber la ley. Entonces un niño no era nada, no era tomado en cuenta. Y Jesús diciendo: dejen que los niños vengan a mí porque ellos tienen un lugar privilegiado. Y es más, les digo, tienen que hacerse como ellos para entrar al reino de los cielos. Bueno, ¿y Jesús también incluía a los malos o nomás a los buenos? Pues a los que eran considerados pecadores, que incluso el hablar con ellos o el entablar algún tipo de contacto con ellos a ti te dejaba impuro. Jesús no solo va a su casa, como lo hizo con Zaqueo el publicano, no solo come con ellos, sino que los llama a ser sus discípulos. Y llega a decir algo que para la gente buena y piadosa resultó aberrante: las prostitutas y los publicanos les llevan mucha ventaja a ustedes, que se creen buenos y cumplidores de la ley. Así que si hay alguien incluyente, ese es Jesús. Y bueno, tal vez en el Evangelio no aparecen como tal, pero Jesús habría incluido también a divorciados, a separados, a vueltos a casar. Jesús también les habría llamado a su seguimiento. Jesús también hubiera entrado en tu casa, comido en tu mesa, estrechado tu mano. Conocer al Jesús como al Jesús del Evangelio nos hace tener la certeza de que sí. Y nos preguntamos, bueno, si Jesús era así, ¿por qué los que lo representan no? ¿Por qué sus representantes? ¿Por qué sus sacerdotes? ¿Por qué la gente que se la pasa hablando de él? Porque ellos lo único que hacen es señalarme, juzgarme, hacerme sentir peor de lo que ya estoy. ¿Por qué el hecho de estar bien, porque todo está políticamente correcto en sus vidas, les hace creerse con derecho de señalarme a mí? Se sienten dueños de la gracia, se sienten dueños de la misericordia. Ellos dicen quién se acerca a Dios y quién no. Ellos deciden a quién ama a Dios y a quién no. ¿Por qué sus seguidores son así cuando Jesús era el primer incluyente? Y aquí pueden desfilar tantas tristes y amargas experiencias. Primero, y lo digo con vergüenza, con algún padrecito que anécdotas de esas hay tantas. ¿Alguno de ustedes acudió al confesionario en búsqueda de un consejo, de un consuelo, y se encontró con un juez duro e intransigente? Pues de estas experiencias
me llegan de rebote. ¿Quién, después de una dolorosa separación, empezaba a simpatizar con otra persona y buscando, no quien le solapara, buscando un discernimiento en su situación? Las palabras de su confesor fueron: ya estás como los puercos trompeándote en la caca. Perdón. Una expresión de esas, ¿cómo te hace sentir? Una mujer en calidad de madre soltera, a pocos días de su alumbramiento, acude. Ella bien sabía que no se podía confesar, ella solo quería acudir a que le dieran la bendición para su parto. ¿Y qué trato recibió? No, tú no te puedes ni parar aquí. Tú estás viviendo en pecado, no, qué bendición ni qué nada. No, dale, vete y ni te pares. Pecadora, indecente. Quizá también se han encontrado con situaciones tan incómodas como preguntas morbosas. A ver. Entonces, ¿estás divorciada? ¿Y con quién andas? No, pues, no, ahorita no ando con... No nos hagamos. Tú estás muy bonita. A ver, ¿cómo te quitas las ganas? Perdón. Insistente, queriéndote sacar detalles impudorosos, cosa que por supuesto no debemos hacer los sacerdotes. A eso de andar escarbando morbosamente, si a alguien le pasó y creen que así le tenemos que hacer, pues sépanse que absolutamente no debemos meternos en intimidades que tú no nos quieras decir y en cosas innecesarias de enterarnos. Quizá podríamos pedirte alguna precisión para discernir la gravedad del pecado, pero de ningún modo ciertos detalles que no tienen nada que ver. Quizás has oído que algún ministro de Dios, en nombre de Dios, se exprese de ti con expresiones tales como: aquella es media hija de Putifar. ¿Sí saben quién fue Putifar? Un personaje bíblico en el Génesis. Pero a ver, ¿a qué se refiere con esa expresión, padrecito? Bueno, en nombre de los sacerdotes, que yo también lo soy, quiero pedir perdón por aquel que te hizo sentir peor de lo que ya te sentías, por aquel que no te mostró el rostro misericordioso de Jesús, sino que te mostró un rostro de severidad, de condena, un inquisidor que se sintió dueño de la misericordia. Y mira, cito al Papa Francisco: cuando un confesor se ponga en ese plan, ya no es Jesús el que está hablando, ya es solamente el hombre que en su odio reprimido, en su intransigencia, está queriendo hacerla de juez contigo. Pero créeme, quien te dijo eso no fue Jesús. ¿Ese parecer refleja el sentir de la iglesia? No. Pero quizá te tocó a alguien en su peor momento o con unas ideas bastante retrógradas. En nombre de todos, perdón. Y no es que ahorita ya seamos más manga ancha, no. Se trata de que si nos remontamos a 2000 años, Jesús no era así. Y esto a nosotros en ninguna época no nos autoriza a tratarte así. Pero bien, quizá no fueron los sacerdotes, o no solo fueron los sacerdotes, también no falta el familiar, el pariente, el amigo, tu propia madre. Los que están en el movimiento de no sé qué, los que están muy metidos en el templo, los que ellos sí tienen su vida intachable y que se sienten con la autorización de decirte: ¿te divorciaste? Pues déjame decirte que ya no puedes volver a estar con nadie en tu vida porque te vas a condenar. Y así, su dedito amenazante, su tono de voz condenador, su voz intransigente. Y lo peor, te lo dicen en el nombre de Dios. Y, pues estamos en una época muy abierta, muy mangancha. ¿Se acuerdan antes? Una madre soltera, era para que no te quiero volver a ver en mi casa. Ya no se da tanto eso.
Ahora se da el otro extremo, demasiada tolerancia. Tanta que no prevenimos ciertas situaciones, ¿verdad? Pero quizá a algunos de ustedes les tocó de que después de tu rompimiento matrimonial, lo siento, pero ya no puedes pararte en esta casa, porque si no yo sería cómplice de tu pecado. ¿Sabes qué? Te invito a la fiesta de cumpleaños de mi hijo, pero nomás a tu hija, a ti no, porque estás divorciada. Yo lo he oído. Yo he oído que hay gente que llega a esos extremos. Esa gente de la que te asqueaste y decepcionaste tanto y que te refieres a ellos como los que van al templo a darse golpes de pecho, ¿verdad? Ay, esa gente que va al templo a darse golpes de pecho. No, mira, ellos no son los que se dan golpes de pecho. Los que se dan golpes de pecho, esos sí, son los que agradan a Dios, fíjate. Porque el golpe de pecho, déjame decirte que es el signo contrario a lo que ellos hacen. Cuando tú te das golpes de pecho, dices, por mi culpa, yo fallé, yo me reconozco pecador, yo te pido perdón, Señor. Tampoco exageres, ¿verdad? Pero el golpe de pecho es, yo me acuso porque yo reconozco. Pero la actitud de esta gente piadosa que te señala, su actitud es al contrario. Te apunto, te señalo, te juzgo. Me siento respaldada por Dios para condenarte. Ojalá fuera gente que se da golpes de pecho. Aquí más bien, el que se da golpes de pecho eres tú. Pero es mejor eso, darte el golpe de pecho, a señalar a los demás. Y bien, pero si lo hacen, no lo hacen por malas personas, lo hacen basados en su fe, pretendiendo ser fieles a la doctrina de Jesús, porque eso sí no lo podemos disimular, no lo podemos rebajar. Jesús proclamó sin equívocos, sin ambigüedades, la indisolubilidad del matrimonio. Eso sí, si queremos ser fieles a la doctrina que nos enseñó Él, no podemos aquí hacerle rebajitas o dar chanza, porque es cierto y pocas cosas en el Evangelio están tan claras como esto. El matrimonio es para siempre. Y aquí a las pruebas me remito. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, cuando llegan unos fariseos y le preguntan, ¿puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él contestó, ¿qué no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se harán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separa de ella? Y les respondió, Moisés permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de sus corazones, pero al principio no era así. Les digo que quien se divorcia de su mujer, a menos que sea caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Y vámonos todavía a verificarlo en el Sermón de la Montaña. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, o sea, todavía más severo, no solo no cometas adulterio, déjame te digo, que todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y respecto al divorcio, quien repudia a su mujer y le dé un acta de divorcio, yo les digo que quien repudia a su mujer y la induce al adulterio, y quien se casa con una divorciada comete adulterio. En estas citas, en otras donde hay listas de pecados, siempre se incluye el adulterio. Entre las listas de aquellos que no heredarán el reino de los cielos, habla de los adúlteros. Y adúltero no es nomás el que con todo el descaro y el cinismo le pone los cuernos a su esposa a escondidas. Es aquel que divorciado se une a otra.
Perdonen, pero esto no es doctrina mía, esto no es invento de uno, esto lo dijo Jesús. Y si tú lo que quieres es una iglesia que sea congruente a sus principios, entonces lo tenemos que decir con todas sus letras, con toda verdad. El adulterio es un pecado. ¿Se trata aquí que te encuentres un padrecito buena onda que te dé chance? ¿Que se haga de la vista gorda? Mira, el changarro no es de uno. Uno debe ser fiel a lo que recibió. Y créeme que si yo estuviera en mis manos poder aflojarle a la atención algunas cosas donde el Señor me parece algo intransigente, lo haría. Pero no está en mis manos. En mis manos está decirte las cosas como son. Y creo que si lo que buscamos es la congruencia, tenemos que aceptar esto. Duras palabras, pero sí. Pero ahora bien, sabemos el adulterio es un pecado. Y Dios aborrece el pecado. Pero Jesús ama al pecador. Hay que hacer aquí la distinción entre tu situación de pecado y entre tu pecador, que eres nada menos el motivo por el cual Él se hizo hombre, el motivo por el cual Él vino, el motivo por el que está en esa cruz, por ti, pecador. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y tenemos claros ejemplos de ello. Una vez Jesús estaba en casa de un fariseo y en eso entró una mujer de muy mala reputación, y no era para menos, una mujer de la calle, bien conocida por todos. Cuando entró a aquel lugar, al dueño de la casa y a los demás invitados se les atoró el bocado en la garganta de ver ese tipo de mujeres en una casa decente. ¿Será que se espantaron por su decencia? O más bien, ay, capaz que me viene a cobrar esta. No me vaya a destapar. Esa mujer se pone a los pies de Jesús y se pone a llorar de tal manera que baña sus pies con sus lágrimas y se los lava. Y Jesús, en vez de apartarla a un lado, permite que lo haga y le dice a su anfitrión, un fariseo de gran reputación: a ver, si un hombre tiene dos deudores, uno le debe 500 y a otro nomás le debe 50, y a los dos les perdona la deuda, ¿cuál crees que lo va a querer más? No, pues al que le perdonó más. Exactamente. Sabes, esta mujer tiene mucho más pecados que tú. Pero ¿sabes por qué? Porque ella ha amado más que tú. Y mira, ojalá el objetivo de la vida cristiana fuera no más no cometer pecados. Pero no. El objetivo de la vida cristiana es amar. Es vivir la compasión, la humanidad, la misericordia. Y si en el camino del amor te equivocas, caes, sufres, mira, para todo eso habrá perdón. El peor de los pecados es ser como aquel fariseo, en todo políticamente correcto, pero quizá nunca ha conocido el amor, nunca ha tenido necesidad de pedir misericordia, y eso lo hace no tener misericordia con los demás. ¿Cuál era la diferencia? Esa mujer pecaba por la paga, mientras que aquellos otros pagaban por pecar. En otra ocasión tenemos a una mujer sorprendida infraganti en adulterio. O sea que aquí no es rumor, no es chisme. ¿Cómo los habrán encontrado? Imagínate, qué vergüenza. Por ahí escucharon ruidos extraños en algún sitio improvisado. Corrieron la cortina y mira nomás. Como la ley lo indicaba en aquel tiempo, órale, agárrenla. Y tantos se enfocaron en agarrar a la mujer que el hombre se les peló. Sabe, 100 paños menores, pero sale. Corrió, mientras que la llevaron arrastrando, quizá apenas alcanzando a taparse.
y la aventaron delante de Jesús para ponerle una trampa. A ver, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y ya conocemos la respuesta. ¿Tú te sientes libre de pecado? Empieza, procede. Incluso se llega a pensar que Jesús se refería a aquel que no haya cometido adulterio como ella, proceda. Pues, ay, tengo cita con el dentista. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús hacia esa pecadora? No era una acusación injusta, era real. Y el adulterio es un pecado. Jesús nunca dijo que no lo fuera. Pero las palabras hacia ella, ¿cuáles fueron? Yo tampoco te condeno. Mismas palabras que hoy te está dirigiendo a ti, que vives en esta situación. ¿Mi intención es condenarte? No. Yo he venido precisamente para que en tu búsqueda por rehacer tu vida encuentres a alguien que te va a condenar. No. Solo vengo a librarte de aquello que sí te condena, el pecado. Por eso le dice, vete y no peques más. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque ojalá Jesús hubiera quedado nada más hasta ahí. Yo tampoco te condeno. ¡Ay, qué padre! Deja continuar lo que estaba haciendo, pero no. Ok, Jesús no me condena, pero me dice que vaya y deje de pecar. O sea, ¿me estás pidiendo que vaya y me separe? ¿Me estás pidiendo que abandone al que ahora es padre de mis hijos? Aquella persona que también ha sufrido mucho y que coincidimos y que estamos tratando de rehacer nuestra vida. ¿Me estás pidiendo eso, Jesús? Quisiera tener una respuesta así de simple como sí o no. Pero sabes, para eso debemos tener este discernimiento. Jesús no te condena, de eso te puedes estar seguro, que la intención de Jesús no es condenarte, sino su designio es de salvación para ti. Y tan sabio y grande es su designio que te puedo asegurar que habrá caminos insospechados para cada uno de nosotros para alcanzar esa ansiada salvación. Si nos estamos identificando con el ciego Bartimeo, vamos a aquel momento en que, me faltaba esto. Jesús ama al pecador. ¿Y sabes quiénes sí le caen gordos? Precisamente aquellos que, como el fariseo, se creen mejores que los demás, se sienten tan justos que les pueden cerrar a otros las puertas de la salvación. Esos que tienen esa actitud de señalarte, de condenarte, de hacerte sufrir más de lo que has sufrido, a eso sí que Jesús no los tolera. Con eso sí que Jesús nunca pudo. Y aquí no solamente hay personas en situación especial. Aquí también me están escuchando muchas personas que, bendito Dios, todo bien. Pregúntate tú también, ¿te has puesto en el papel del fariseo? ¿Te has puesto en el papel del que señala, del que condena? Mucho cuidado. Tú creerás que estás del lado de Jesús, pero si no reproduces las actitudes de Jesús, entonces no estás con Jesús. Somos como aquel ciego que al ver pasar a Jesús su esperanza de sanar, clamaron a él diciendo: Jesús, ten compasión de mí. Y nos encontramos que iban dos grupos de personas. Aquí nos señala San Marcos que iban con él sus discípulos y los de la bola, el gentío. Cuando el ciego empezó a gritar, nos señala que se acercaron unos a reprenderlo para que se callara. ¿Quiénes son esas personas? De las que ya hemos hablado bastante. Los que se dan el lujo de señalarte, de juzgarte, de decirte tú no tienes cabida aquí, de decirte tú estás en un pecado y pídele a Dios que no llegues a estirar la pata de repente. ¿Y qué va a pasar si un día vas y te atropella un camión? Aquellos que se han dedicado a traer angustia y desesperación a tu vida, aquellos
que te han cerrado las puertas. Son esos que te dicen como al ciego: "Shh, usted cállese. El Señor no tiene tiempo para usted. El Señor a usted no lo quiere porque usted está viviendo en pecado, porque usted está viviendo mal". Pero hay otro tipo de personas que es lo que pretendemos ser nosotros, lo que queremos hacer en este congreso. Los que se acercaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, el maestro te llama. ¿Te has encontrado también con personas así? Una persona de esas fue la que te convenció, quizá después de mucho rogarte, pero te convenció para que vinieras a este congreso. ¿Te has encontrado también con un sacerdote comprensivo que te explicó, que te hizo sentirte animado a seguir buscando? ¿Te encontraste con algún verdadero discípulo? Recuerden, unos eran los de la bola y otros eran los discípulos. ¿Quién es quién? Pues mira, tal vez tú te sientas muy discípulo de Jesús, pero si eres de los que increpaban al ciego para que se callara, entonces, ¿qué se me hace? Que nada más andas en la bola detrás de Jesús, pero no estás siendo discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús te animará, te mostrará el rostro de la misericordia y de la esperanza. ¿Te has encontrado con estos dos? Que tú también, como ciego, pudiste haber tenido una de dos actitudes. Al encontrarte con aquellos que te increpaban para que te callaras, tú pudiste ser de los que les hicieron caso y resentidos se alejaron. Muchos de ellos quisiera que estén aquí, pero no están. Les llamó la atención el tema de este congreso, pero no, si es cosa de la iglesia yo no voy. No, para que me regañen y me sermoníen, no, gracias. No me interesa. Y yo ya perdí la fe en los curas, en la gente mocha y piadosa, no. Se alejaron resentidos. No quisieron volver a saber más. Quizá tú eres uno de ellos. Quizá en este momento no sabes cómo te convencieron para venir aquí. Quizá sigues resentido con la iglesia y lo único que quieres es encontrar facilidades para promover tu nulidad y ya, vámonos. Y que me quite de broncas. Tal vez tú eres de esos que hiciste caso a las voces equivocadas y te callaste y dijiste: está bien, Jesús no tiene nada para mí, pues yo aquí me quedo. O bien pudiste ser como el ciego del evangelio, que cuando llegaron a callarlo, fíjense qué gracioso, aparte de ser ciego, se hizo el sordo y empezó a gritar todavía más fuerte: Jesús, ten compasión de mí. Que no se dejó amedrentar, que no perdió la esperanza, que no encontró nuevos pretextos para seguirse alejando de Dios, sino que dijo: ¿cómo de que no? Hay algo dentro de mí que me dice que Jesús tiene algo para mí. Hay algo dentro de mí que me dice que no puedo estar excluido de su plan de salvación. Hay algo dentro de mí que me dice que siga buscando, que cómo que no vas a tener algo para mí en mi situación, Señor. Por eso me vale todo lo que me hayan dicho, me vale que a unos no les parezca, me vale que me miren feo, me vale. Yo grito todavía más fuerte, y esto es entre Jesús y yo: Jesús, ten compasión de mí. Si alguien está necesitado de dar ese grito, vámoslo dando en ese momento: Jesús, ten compasión de mí. Y me vale además. Bravo. Un aplauso a este caballero, por favor. ¿Cómo que el Señor no va a tener misericordia de mí? ¿Cómo que por cuestión de un trámite o de una irregularidad que Dios bien sabe que no es por mi gusto, sino porque no se puede? Pero ¿de veras nuestro Dios será tan burócrata? ¿De veras será tan inflexible? ¿De veras estamos excluidos? Oye, es que si a esas vamos, eso quiere decir que el 98% de la humanidad está condenada. Afortunadamente, Dios no tiene mente de calculadora como nosotros.
Pero bueno, aquí también hay otra realidad. A ti que estás en esa situación, que bueno, yo creo que ya sabes, ya te explicaron. Si tú estás en calidad de separado, de divorciado, ¿estás impedido para comulgar? No. Si por las razones justas se dio tu separación y tú en santa paz, está cada quien por su lado, tú viendo por tus hijos, tratando de salir adelante sin hacer una nueva relación, yo creo que a estas alturas estás bien enterado de que no hay impedimento alguno para que te acerques a confesar y a comulgar. Pero otro gallo es el que canta si ya empezaste una nueva relación. Ahí es donde otra vez la puerca tuerce el rabo. Y bueno, pues qué padre aquellos que pues vieron innecesario rehacer una relación. Pero los que se preguntan esa clásica, típica cuestión, ¿es que no tengo derecho a ser feliz? ¿Es que no pude haberme equivocado y tener otra oportunidad? ¿Es que estoy condenado a la soledad? Es que, sí, que si tienes derecho a ser feliz, pues, ¿qué te voy a decir? Pues te tengo que decir que no. No tienes derecho a ser feliz. Tienes obligación de ser feliz, porque si no lo eres, amargas a todos a tu alrededor. Sí, hombre. Ok. Pero aquí sigue la cuestión. Ok, entonces sí tengo derecho a ser feliz. Entonces sí puedo seguir así como estoy. Sí, y además puedo comulgar. Bueno, aquí entramos a otra cuestión delicada, donde debemos discernir. Y sí, muchos de ustedes aquí son personas creyentes, son personas que no abandonaron su fe, ni su ir a misa los domingos, quizá hasta más seguido, pero sienten una gran tristeza cuando escuchan textos como este: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Tú escuchas las promesas que el Señor hace a quien come su cuerpo y sangre. Tú sabes de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tú escuchas tantas exhortaciones a acercarnos a comulgar. Pero tú te quedas en la banca como aquel futbolista que tiene muchas ganas de entrar a jugar, pero tiene que quedarse en la banca. Ojalá fuera así en nuestras parroquias, ¿verdad? Que todos se levanten y por ahí uno que otro se queda. Más bien es al revés. Uno que otro se levanta y la mayoría se queda sentados. Pero de todos modos, quizá lleves años así. Años, que no. ¿Qué sentiste el día que fue la primera comunión de tu hijo? Y que cuando se acercan a ofrecerte la comunión, el típico, no puedo. ¿Qué sientes de que tu hijito te pregunte, mami, ¿tú por qué no comulgas? Es que, ¿cómo le explicas? ¿Cómo sientes que se te queden viendo aquellos que sí se paran a comulgar? Yo sé que se siente muy triste. ¿Verdad que se siente feo no comulgar? Pero déjame hacerte una confidencia. También se siente feo comulgar tanto. Esto te lo dice un sacerdote que podrá días celebrar 5, 6, 7 misas, una comunión tras otra, tú sabiéndote a veces no tan digno, o más bien muy indigno, una comunión tras otra sin preparación. Bueno, esto nosotros los sacerdotes, pero habrá quienes son de comunión diaria. Pero ¿sabes en qué se ha convertido? En alcancías de hostias. Que comulgan por costumbre, que comulgan sin devoción, que comulgan sintiéndose merecedores. Créeme que a mí, sacerdote, me gustaría algún día poderme quedar en la banca
y anhelar, necesitar acercarme, pero tener que esperar poquito para poderlo recibir a la siguiente con más devoción. Quisiera no llegar a acostumbrarme tanto que pierda el fervor, que pierda la capacidad de admirarme ante lo que estoy recibiendo. Sí, yo sé que algunos de ti se expresan: ay, mira, es buena persona, solo le falta comulgar. Sí, pero también hay otros de los que dirán: mira, él comulga, solo le falta ser buena persona. Bueno, ok. ¿Cómo le podemos hacer? Cierto, dice: aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero te invito a que sigas leyendo, que vayas un poquito más adelante y llegues a esa parte del mismo discurso del pan de vida donde dice: todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, yo no lo echaré fuera. A ti que no puedes comulgar, te invito a que busques Juan 6:37 y subrayes esa cita que es para ti. ¿Acaso Jesús no pensaba en aquellos que algún día no podrían acercarse a recibir su cuerpo y sangre? Por supuesto que sí, y por eso menciona: todo aquel que venga a mí, que me busca sinceramente, que necesita de mí, yo no lo echaré fuera. ¿Puedes acercarte a recibir la comunión sacramental? En este momento no. ¿Pero eso quiere decir que el Señor te rechaza, te excluye? Tampoco, señores. Es por eso que debes entender que en tu propia situación, la gracia no te llegará por ese medio, pero te llegará de otra manera. El Señor también tiene un plan de salvación para ti. Por eso tú, que en estos momentos estás privado de la comunión, te invito primero a que estimules esa comunión de deseo. Que así como tantos van y la reciben con una superficialidad que prácticamente van nada más a sacar la lengua y a volverse a sentar. Oye, de veras, es que en la parroquia tengo una persona que le caigo tan gordo que diario comulga con tal de ir y sacarme la lengua. Sí. Bueno, pero tú desde tu lugar, yo no sé por qué se tiene esa creencia de que si te quedas en la banca y no comulgas, te tienes que quedar sentado. Yo me pregunto, ¿qué te impide a ti a la hora de la comunión ponerte de rodillas en tu lugar y orar? Ay, me dan unas ansias. Quisiera decirles a esos que están nada más sentados haciendo tiempo a que se acabe la misa: es tu momento de intimidad con Jesús, es tu oportunidad. No comulgaste, ¿qué le hace? Híncate y ora, como si solo los que comulgan tuvieran derecho. ¿Acaso crees que Jesús no te escucha? ¿Acaso crees que no hay algo para ti? Tú también ponte de rodillas y cual si hubieras recibido la comunión, que al menos lo recibiste de deseo, ponte en sus manos, encomiéndate a Él, haz oración y míralo ahí crucificado, diciéndote: si estoy ahí, es por ti. Y no creas que tu situación es tan grave como para que yo me olvide de ti. Y además, sí, adelante, apláudele a Él. Y además, en ese mismo discurso del pan de vida encontramos otra clave para ustedes, donde dice: mis palabras son espíritu y vida. Yo soy el pan de vida, pero dice también: mi palabra es espíritu y vida. Y esto no lo digo yo, lo dice documentos de la Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia da veneración tanto al cuerpo del Señor presente en las especies eucarísticas como a su palabra. O sea que la presencia real de Jesús está en la Eucaristía, como también lo está en su palabra. Entonces, ¿sabes tú en situación especial cuál va a ser la comunión que vas a hacer en este momento? Comulga
la palabra. Que recibas la palabra de Dios de tal manera, la medites, la goces, la disfrutes y la asimiles de tal manera que esa sea tu comunión, que esa sea tu presencia real de Jesús. Si en estos momentos estás privado de la comunión eucarística, que no te falte, mi hermano, la comunión de la palabra. En algunos textos dice, Dios le dice al profeta: devórate este libro. Lo dice con lenguaje alegórico, por supuesto, pero si tú no puedes comer el pan de vida, ¿podrás comerte el pan de su palabra? Para que veas que para ti los caminos no están bloqueados. Claro que vas a conservar la esperanza de que tu situación de alguna manera te va a permitir volver a acercarte a recibirlo en la comunión, pero mientras no estás desconectado, no estás privado de la gracia. El Señor tiene otros caminos porque a ti también te está incluyendo en su plan de salvación. Así que no es cierto que no puedes comulgar, comulgas de otra manera. Y ojalá a los que comulgamos diario nos des ejemplo de tu fervor y tu pasión por recibirlo. Gloria a Dios. Quiero leerte este bello testimonio del libro del Papa Francisco, El nombre de Dios es misericordia. Dice así, nos dice a los confesores: hablen, escuchen con paciencia y sobre todo díganles a las personas que Dios las quiere bien. Y si el confesor no puede absolver, que explique por qué, pero que le dé de todos modos una bendición, aunque sea sin absolución sacramental. El amor de Dios también existe para quien no está en la disposición de recibir el sacramento. También ese hombre o esa mujer, ese joven o esa chica son amados por Dios, son buscados por Dios, están necesitados de bendición. Sean tiernos con esas personas, no las alejen. La gente sufre. Ser un confesor es una gran responsabilidad. Los confesores tienen frente a ellos a sus ovejas descarriadas que Dios tanto ama. Si no les dejamos advertir su amor y la misericordia de Dios, se alejan y quizá no vuelvan más. Así pues, abrácenlas y sean misericordiosos, aunque no puedan absolverlas. Denles de todos modos una bendición. Y dice el Papa Francisco: yo tengo una sobrina que se ha casado civilmente con un hombre antes de que obtuviera la nulidad matrimonial. Querían casarse, se amaban, querían hijos y han tenido 3. El tribunal le había asignado a él también la custodia de los hijos que tuvo en su primer matrimonio. Este hombre era tan religioso que todos los domingos, yendo a misa, iba al confesionario y le decía al sacerdote: sé que usted no me puede absolver, pero he pecado en esto y en aquello otro. Deme una bendición. Esto es un hombre formado religiosamente. Por eso, cuando el padrecito te vuelva a decir: no, tú, a ti no te puedo recibir porque tú estás en pecado, cítale las palabras del Papa y dice: mire, su patrón me dice eso y por mandato de él, deme su bendición. Yo, aplauso para el Papa. ¿Cómo de que no? Faltaba más. El ciego Bartimeo, y ya nos estamos acercando al final, animado por aquellos que le decían: ánimo, levántate, te llama. Él, como los limosneros de aquella época, estaba cubierto por un grueso y pesado manto de piel de camello, tan pesado, tan lleno de arena, que yo creo que le dificultaba a sus piernas ya cansadas y entumidas de tanto estar sentado, le impedían poderse levantar. Jesús en este momento te está llamando, animado por estas voces que te dicen: ánimo, Él te espera. Quizá hay cosas que todavía no te dejan avanzar hacia Él. ¿Qué será?
Tal vez el resentimiento de lo mal que te hicieron sentir sacerdotes y gente piadosa. Tal vez tu sentimiento de indignidad que te hace temer el acercarte a Dios y sentir que Él te rechaza. Tal vez sientes temor a ser rechazado. Tal vez no estás dispuesto a renunciar a lo que estás haciendo ahora y por eso no quieres oír ninguna voz que te diga lo contrario. ¿Qué es lo que te está estorbando para acercarte a Jesús? En el momento en que dejes ese manto, podrás acercarte a Él. Yo te invito a que, entrando en un clima de oración, pienses en este momento. ¿Cuál es ese manto pesado, maloliente, que has de desechar como una garra vieja que ya no sirve? Quizá tú no eres una persona religiosa. De hecho, ni sabes cómo fue que llegaste aquí. Quizá tú terminaste asqueado de la religiosidad tan tóxica que se vivía en tu casa. Quizá a ti te inculcaron una imagen de un Dios castigador e intransigente al que aprendiste a temer en lugar de amar. Quizá tantos malos testimonios, tantos malos tratos te hacen bloquearte para acercarte a Jesús. Pues por algo hoy viniste aquí. Tus gritos fueron escuchados y el Señor te manda a hablar. Hoy estás descubriendo un rostro nuevo. Es la iglesia de Jesús que actúa como Jesús y es como Jesús. Que a ti quiere decirte, no estás fuera de su salvación. Que a ti quiere decirte, ven. No, pero es que yo no puedo. Que vengas, hombre. Te estoy diciendo, hazme caso. Pero me dijeron que no podía. Que vengas con una... A ti te estoy diciendo, ven, porque yo tengo algo para ti. Bartimeo arrojó el manto y dio un salto, se sintió ligero. Si tú te quitas de encima esa lápida que llevas como el pípila, de todo tu prejuicio, tu resentimiento, tu culpabilidad, tu rechazo, tu hartazgo, si te quitaras todo eso de encima, podrías correr como venadito hacia Jesús que te está llamando y atrayendo y que te está diciendo, pues ¿por quién crees que vine? ¿Acaso crees que vine por los sanos? ¿Que no son los enfermos los que necesitan de médico? ¿Te sientes indigno? Perfecto. Esa es la gente que yo busco. Esa es la gente que yo quiero en mi iglesia. Si mi iglesia fuera una congregación de puros y perfectos, ¡ay, qué flojera! Así como en aquella parábola, el rey que invitaba al banquete de bodas de su hijo dijo, invita a los cojos, a los ciegos, a los pobres, que ellos vengan a participar de mi banquete. Y nos dice, la sala se llenó de convidados, buenos y malos. Que en este caso, ¿tú estás clasificado como malo por la situación tan dolorosa que has vivido? No. Vengan a mí, los que tanto han sufrido, que viven en una situación que los catalogan como malos. Fíjate, ya te han explicado todo el proceso que se tiene que seguir para conseguir una nulidad matrimonial, ¿verdad? Y es que como seres humanos no podemos saberlo todo y por eso necesitamos con mucho cuidado, prudencia, hacer un discernimiento largo para poder por fin llegar a la conclusión, efectivamente tu matrimonio no era válido. ¿Tú crees 44 días de juicio para determinar que el Chapo Guzmán era culpable? Pero es que así es la justicia humana. Tiene que irse con mucho tiento, muy despacito. Pero, ¿tú crees que Dios necesita tanto para saber lo que realmente tú viviste? ¿Crees que Dios necesita tanto para saber lo que realmente hay en tu corazón? Con los procesos humanos, incluidos los de la iglesia, bueno, vámonos con calma, con paciencia. Pero ante Dios, ¿has de sentir algún temor de acercarte? Arroja tu manto, porque Él te está esperando. Y te hace la pregunta que le hizo al ciego. Una pregunta que podría parecer obvia. ¿Qué quieres que haga por ti?
Podría parecer obvio, ay, pues qué de querer, Señor, ¿no estás viendo que estoy ciego? Bueno, sí, pero me gustaría que tú me lo dijeras. Vamos a entrar en atmósfera de oración. Así, sentado como estás, te invito a que permanezcas así. Si te ayuda a cerrar tus ojos, extender tus manos sobre tus piernas. Ahora es a Jesús a quien te diriges tú personalmente. Deja de lado a todos los que te han juzgado, a todos los que te han sermoneado. Ahorita estás únicamente delante de ese rostro misericordioso. Y te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez le digas, Señor, ayúdame a perdonar. Tengo tanto dolor, tanto rencor. Una y otra vez he dicho que perdono, pero revivo las heridas y me vuelven a lastimar. Vuelvo a sentir esa rabia, esa impotencia. Vuelvo a repasar las cosas que me hubiera gustado decir. Me vuelven a calar sus palabras hirientes, su mirada de rechazo. Tantas veces que me hicieron sentir una basura. Señor, sana este corazón herido y resentido, que tú bien sabes cuánto ha sufrido. Señor, si es mi caso, salva mi matrimonio, que está pendiendo del último hilo, que es como una mecha apagada, pero que aún humea. Señor, no es mi plan romper las promesas que te hice algún día delante del altar. Te pido que si hay salvación para mi matrimonio, me des hasta el último gramo de paciencia, me permitas agotar hasta el último recurso, la última esperanza, para restaurar el amor perdido con la fuerza del perdón. Te pido que me ayudes a discernir mi propia situación. Tú bien sabes, Señor, que yo quiero serte fiel, pero también sabes que no puedo cambiar las cosas como están ahorita. No puedo así de simple decirle nos separamos o nos vamos. Tú sabes que no puedo. Señor, ayúdame a discernir. ¿Me estás pidiendo tomar una decisión? ¿Me estás pidiendo una disyuntiva? ¿O estás teniendo un plan para mí donde no tengo que renunciar a ninguna de las dos cosas? Señor, dame el discernimiento necesario para saber qué es lo que me estás pidiendo. Pero ya no hablo yo, ahora háblale tú. Ahora pídele al Señor, respóndele a esa pregunta que Él te hace. Si no obtienen es porque no piden. Pide algo ambicioso, ¿qué le hace? Nunca podrás pensar más en grande que Dios, aquel de quien nos dice San Pablo, que tiene preparado para nosotros mucho más de lo que nos atreveríamos a pedir o a pensar. Aquel que dice, mis planes no son tus planes, mis caminos no son tus caminos. Como aventajan el cielo a la tierra, así aventajan mis caminos a los tuyos. Entonces atrévete a pedir en grande. Aprovecha que ahorita te lo está preguntando. No eres tú el que viene a interrumpir y a darle lata. Es Él quien te lo pregunta ahora. ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces respóndele. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti?
conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Eleva tu clamor al Señor. Él te sabe escuchar. Él te está pidiendo que te atrevas a pedir. Derrámate a sus pies. Derrámale tu pecado, que a sus pies se convierte en perfume de suave fragancia. No te quedes con tu pecado. Tu pecado acumulado y estancado apesta, pero derramado a los pies de Jesús es suave fragancia que se eleva en su presencia. Ignora las voces que te impiden acercarte a Él y derrámate a sus pies, que Él por ti ha venido, por ti murió en la cruz y por ti está vivo. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas por tu misericordia. Grande eres, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Me derramo ante ti como perfume a tus pies. Amén. Amén. Tu oración ha sido escuchada. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Decirte: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué fue lo último que sucedió en la curación del ciego? Nos dice que desde entonces lo siguió por el camino. Pues a ti también, en tu situación irregular, Jesús te llama a su seguimiento. ¿Cómo? ¿De qué manera? Primero, vive cristianamente. Como te decía, ay, es muy buena persona, solo le falta comulgar. Igual hay otros que, ay, qué bueno que comulga, solo le falta ser buena persona. De igual modo tú, vive el evangelio, vive la misericordia, la caridad, el perdón, evangeliza, vive cristianamente, danos ejemplo a aquellos que sí comulgamos. También realiza algún apostolado. Esperamos que esta mentalidad se contagie a cada vez más y más párrocos y les den un espacio, una oportunidad. Yo les puedo dar testimonio de unas personas en mi parroquia. Mi encargado de acólitos, que también es encargado de jóvenes, es catequista, es un tipazo. Simplemente yo me quito el sombrero ante ese señor, que con los niños es un papá, un maestro que los enseña y les tiene tanta paciencia, tanta dedicación. Con los jóvenes que vienen también de familias destrozadas, él viene a ser casi un padre para ellos. Es un hombre dedicado, un hombre con el que se cuenta incondicionalmente, un hombre entregado. Pero, qué caray, es divorciado, vuelto a casar. Y su esposa también es una persona lindísima, entregada, catequista, gente con la que se cuenta. Pero de veras,
de esas personas que son garbanzo de a libra, que difícilmente te encuentras gente tan buena y dedicada en la parroquia. ¿Por qué no podrás ser tú uno de ellos? ¿Mande? Santa Elena de la Cruz, a sus órdenes, si gustan. Ahí hay espacio para todos. Pero, éntrale. Quisiera tener más tiempo para darte el testimonio de estas personas que tú me preguntarás, ¿y comulgan? Sí, ellos sí comulgan. Oh, que pues no que no, pues. Pero déjame decirte, ellos, que ambos vienen de situaciones muy dolorosas, terribles, así, que intentos de suicidio y todo, y por fin coincidieron y se encontraron con Jesús después de toda una vida de estar lejos de Dios. Ellos querían acercarse a comulgar, entonces les pusieron sobre la mesa las opciones que ustedes ya se saben. O se separan, o viven como hermanos. A mí mismo me da pena decir, no, pues viven como hermanos. No, pues ¿cómo, hombre? Pero ellos discernieron, tomaron la decisión y dijeron, vamos a hacer así. Tal vez pensás, pues ya están viejitos, yo creo que ya no les hace falta. No, no están tan viejitos. Y lo sorprendente, viajan juntos, duermen juntos, se bañan juntos. Tú los ves, un matrimonio tan unido, tan lindo, pero simplemente ellos tomaron la decisión de vivir así, privándose de ese aspecto. ¿Es imposible? Yo pensaba que era una bofetada pedirte eso, pero en ellos veo claro que es posible y viven apasionadamente su matrimonio. Y comulgan. Y la señora en particular me llama tanto la atención porque ella siempre que se acerca a comulgar, lo hace llorando. Después de toda su vida de no poderse acercar, ella siempre se acerca llorando, conmovida ante lo que sabe que está recibiendo. Bueno, no es algo que te quiere imponer, pero ¿será en tu situación una posibilidad? Háblenlo, piénsenlo. ¿Será acaso anular su amor matrimonial? Pues aquí con estas personas yo me doy cuenta de que, al contrario, se los dejo de tarea. Realiza algún apostolado, ayuda a otros matrimonios con el aprendizaje que tú tienes, ayuda a otros a que no cometan los mismos errores por los que tú pasaste. Ese sería un apostolado magnífico para ti. ¿Quiénes son los que ayudan a otros alcohólicos? Pues los que fueron alcohólicos antes. De igual modo, ¿qué tal que tú tuvieras la iniciativa de tener un grupo en tu parroquia de ayuda a matrimonios en crisis o a personas en tu misma situación? Atrévete, anímate, asóciate. Ve, ¿cuántos que están hoy organizando este congreso son los que vivieron congresos anteriores? Ahora encontraron su vocación cristiana en ayudar a otros. ¿Y tú por qué no? Y sobre todo, da testimonio de lo maravilloso que ha sido el Señor contigo. Solo me queda agradecerle su atención y como comercial, yo evangelizo en las redes sociales, algunos quizá ya me han visto. En el Facebook, en esa página, denle like, Padre Ricardo López Díaz. Diario transmitimos una reflexión del Evangelio. Y si quieres recibirla por WhatsApp, todos los días, el audio con el Evangelio y su meditación por parte de tu servidor, solicítalo a ese número, mándale un WhatsAppito y para que te integren y te manden diario el mensaje. Estoy orgulloso de ustedes y cómo le agradezco a Dios la dicha de haberme dirigido a ustedes. Nos encontraremos de nuevo. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero un fuerte aplauso, de verdad que estuvo muy, no sé ni qué decirle al Padre. Muchas gracias, Padre Ricardo, ¿sí? La Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Guadalajara y la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario otorga el presente reconocimiento al presbítero Ricardo López Díaz
por su valiosa participación en el 9º Congreso de Divorciados, Separados, Divorciados Vueltos a Casar, Matrimonios en Crisis. Hablen con el divorciado, hablen con la divorciada, acójanle, acompáñenle, intégrenle, disciernan. Papa Francisco. Un aplauso. Un aplauso al Padre Ricardo. Y pues bueno, ¿cómo estamos? Gracias. No se escucha. A ver, ¿cómo estamos? ¿Tú escuchaste, Irra? No. Nada, ¿va? ¿No se oye? Nada. ¿Cómo estamos? Eso. Espérame, no.